voy a dar como una pequeña introducción, ¿sí? Una pequeña introducción respecto a lo que es la crisis de los fundamentos. No sé si alguno de ustedes quizás haya escuchado o haya leído acerca de la crisis de los fundamentos que se da en las matemáticas. Entonces voy a iniciar un poco por ahí y luego lo voy a ligar al tema de origami en sí, ¿sí? Porque el tema de origami, lo que trato o voy a hablar el día de hoy va a ser justamente la parte axiomática que se realiza dentro del origami. Entonces, para comenzar, tenemos que, o voy a hablar acerca de la crisis de los fundamentos. Eh, la crisis de los fundamentos prácticamente se inicia por un artículo que publica George Cantor acerca de la teoría de conjuntos en 1874. Cuando él presenta esto, pues entra en un tema bastante tabú en ese entonces, que era justamente hablar de infinito. George Cantor en la teoría de conjuntos menciona o habla acerca del infinito, cosa que pone sobre la mesa lo que son paradojas, las paradojas, y a lo cual los matemáticos en ese entonces les tenían bastante temor. Entonces, a partir de ello, los matemáticos se dividen en dos bandos, ¿sí? Un bando que apoyaba el trabajo de George Cantor y otro bando que no apoyaba el trabajo de George Cantor. En, los, en este caso, lo que hizo George Cantor prácticamente con su artículo es liberar a la bestia, pues, ¿no? O sea, empieza a hablar acerca de teoría de conjuntos, pues hay gente que lo apoya y hay gente que no. Entre la gente que lo apoya, vamos a ver dos grupos de los formalistas, que está liderado, ¿sí? Por David Hilbert, y del grupo que no lo apoya está liderado por Kronecker. Es más, Kronecker lo ataca tanto a George Cantor, lo ataca tanto por sus trabajos que él realizaba, ¿sí? Que comentó en una carta que todo lo que hacía George Cantor era una locura. O sea, para él no servía absolutamente nada lo que hacía George Cantor. En cambio, David Hilbert sí apoyaba, sí apoyaba los trabajos de George Cantor. Entonces hubo una discusión tremenda entre ambos bandos. Tanto llegó el punto que los trabajos que realizaban los intuicionistas no eran leídos por los formalistas y viceversa. O sea, los formalistas también realizaban sus trabajos y no eran leídos por los intuicionistas. Pero, ¿cuál era el miedo en sí de todo esto? Es que al generarse la polémica o las contradicciones dentro de la teoría de conjuntos, pues la matemática entraba en un, digamos, en un quiebre porque entraba en muchas contradicciones. Entonces, ahí es justamente donde ya inicia, pues, ¿no? La crisis de los fundamentos, en la cual intentan demostrar cómo poder solucionar todo esas contradicciones acerca de, por los axiomas o las definiciones que había creado George Cantor en ese entonces. Bien, a partir de esto, los formalistas crean, liderado por David Hilbert, crean tipo un congreso en el cual siguen los ideales de Hilbert, ¿sí? En los cuales los axiomas que uno coloca dentro de su teoría tienen que seguir tres pasos, que sean consistentes, que sean finitarios y que sean completos. Para hablar de consistencia, quiere decir que no tienen que llegar a contradicciones. Para hablar en este caso de que sean los axiomas finitarios, ¿sí? Las demostraciones se tienen que llevar a cabo siguiendo una secuencia, ¿sí? De pasos lógicos y tenía que terminar en algún momento. Y para hablar de completos, lo que mencionaba Gilbert era que se podía demostrar, una vez terminado la demostración, se podía saber si lo concluido era verdadero o era falso. Entonces, esos eran los ideales de Hilbert que se querían realizar en ese entonces, pero todo eso se derrumba por Kurt Gödel. Kurt Gödel en 1930 lo que hace en el Congreso de Königsberg, cuando se reúnen, él dice y menciona a Hilbert que él ya estaba a punto de terminar una demostración que iba a derrumbar prácticamente todos sus ideales, que es lo que yo acabo de comentar. Y una manera de poner de ejemplo esto fue lo que él comenta con el acertijo Mu. Pues él crea, digamos, una teoría basada en tener tres letras, la M, la I y la U, ¿sí? Y con esa letra vamos a crear cadenas, ¿sí? Vamos a crear cadenas. Entonces, él dice, si a nosotros nos dan la cadena Mi, o sea, la cadena que se forma con las letras M, I, ¿sí? Y utilizamos esos cuatro pasos. Mediante esos cuatro pasos se podrá formar la letra Mu, o la cadena Mu,
Entonces, mediante este acertijo, lo que ocasiona es que cumpliendo las propiedades que menciona Hilbert, no se pueda realizar o formar la palabra mu. Entonces, acá entra y el Kurt Gödel, ¿sí? En 1931, perdón, realiza el teorema de la incompletitud, en el cual dice cualquier sea la teoría que tú establezcas, y ya sea los axiomas que tú pongas, siempre va a haber problemas que van a quedar fuera de tu teoría. Entonces, con eso derrumba los ideales de Hilbert, y por ese motivo, bueno, por ese motivo también la matemática, digamos que con el tiempo se va transformando. Las definiciones que se usaban anteriormente o antiguamente no son las mismas que se suelen usar en la etapa moderna. Por ejemplo, no sé, las definiciones de derivada que propuso Leibniz y Newton, ¿sí? En su tiempo, ya con el tiempo esas definiciones han ido desgastándose hasta tal punto que actualmente se maneja otro tipo de definiciones respecto a derivada, al igual que con integrales. Entonces, todo lo que ocasiona la crisis de fundamentos desemboca a los trabajos de Kurt Gödel, que luego Alan Turing toma el trabajo de Kurt Gödel para el famoso test de Turing. Pero bien, estamos hablando acá del año 1930, justo el año en el cual una matemática, ¿sí? Llamada Margherita, que es matemática italiana, en el mismo año empieza a formular axiomas, ¿sí? Axiomas, y crear una teoría para el origami. Ella es la primera mujer que se da cuenta del poder que tiene el origami y trata de formalizar. Es más, bueno, no he llegado a encontrar los archivos donde demuestra, pero ella logra realizar ejercicios o demostraciones matemáticas, por ejemplo, para resolver ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Mediante el origami. Y con ella, más adelante, a partir de los años 70, la gente empieza a interesarse un poco más por el origami. Entonces se da cuenta que se puede aplicar matemática al origami y empiezan a avanzar con los axiomas, empiezan a avanzar con todo esto. Y para el año 1986, Jacques Justin crea siete axiomas, ¿sí? En los cuales establece una teoría que dice que todo el origami se basa en esos siete axiomas, perdón. Y muy separado, en este caso fue un matemático, bueno, japonés, pero se fue a Italia, Fumiaki Husita, también crea 6 axiomas que después Hattori aumenta un axioma más. Los axiomas son así como las reglas dentro de tu teoría. Con los axiomas vas a crear teoremas y con los teoremas demostrados vas a empezar a crear lemas. Entonces así se basa más que todo la teoría en matemáticas. Creas tus reglas de juego dentro de tu teoría, que son los axiomas. Con eso te permite demostrar los teoremas y luego los teoremas te indican conclusiones al cual se le llama lemas. Muy bien, entonces lo primero que vamos a ver acá al menos es introducir los 7 axiomas de Fumiaki Hattori, o Husita Hattori, ¿sí? Que consta de 7 axiomas y a la cual se introduce también lo que es líneas rectas. Mayormente en esta parte de acá lo que logro ver al menos es que al papel o la hoja en la cual empezamos a hacer los pliegues, lo ven como que la hoja es un plano y los pliegues vendrían a ser tipos rectas que se genera, ¿sí? Al momento de hacer o doblar el papel. Entonces prácticamente es lo que se trata de ver dentro de la matemática, digamos, del origami. Por lo tanto, llaman o ponen un conjunto denotado por esos 7 axiomas y llaman o definen el origami como la herramienta en este caso que va a ser formada por ese conjunto y también por rectas que se pueden dibujar dentro del papel. Por lo tanto, ahorita voy a nombrar los axiomas, tenemos al primer axioma, el axioma número 1, en el cual nos dicen que tomado o dibujando 2 puntos dentro del papel, ¿sí? Nosotros podemos realizar un doblez. Ese es el primer axioma que nosotros podemos apreciar. Después tenemos el segundo axioma, que nos comentan que a partir de 2 puntos que nosotros tengamos, el segmento que une esos 2 puntos, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar un doblez que sea una mediatriz para el segmento que une P y Q. Ese es el segundo axioma. El tercer axioma nos dice que dado un punto P y una recta R, nosotros podemos trazar un doblez que sea perpendicular a la recta R. Y eso es lo que nos menciona el axioma número 3. Bueno, ahorita solamente estoy mencionándolo nada más para no entrar a muchos detalles, pero
A ver, el axioma número 4 nos dice que dado dos rectas, ¿sí?, dibujadas en el papel, nosotros podemos encontrar un doblez que una o lleve una recta a la otra, ¿sí? Eso vendría a ser el axioma número 4. El axioma número 5 nos comenta que dado dos puntos y una recta, nosotros podemos encontrar un doblez que lleve al punto P a la recta R, pero a la vez el doblez también pase por el punto Q. Entonces, ya para terminar, a ver, no, nos falta todavía un axioma más. Axioma número 6. Dado dos rectas y dado dos puntos, nosotros podemos encontrar un doblez que lleve esos dos puntos a cada una de las rectas. Eso vendría a ser el axioma número 6. Y ya para terminar ahora sí, el axioma número 7. En el axioma número 7 nos comenta, bueno, dado un punto P que no pertenece a mi recta R, nosotros podemos encontrar un doblez que sea perpendicular a la otra recta que se está dando, que es la recta S. ¿Sí? En todo caso, con estos 7 axiomas se construye una teoría basada en lo que es el origami. En eso se basa todo el origami. Y a partir de ello empiezan a demostrar. Bueno, las demostraciones a veces son un poco largas. Así que yo he tratado de buscar una demostración un poco, digamos, no tan larga, para poder al menos explicar acá en lo que conlleva la exposición. Y de los cuales voy a tener que hablar un poco acerca de los tres problemas dejados por los griegos. Los griegos en la antigüedad, recordemos que la geometría con la cual ellos trabajan suele ser geometría en la cual se usa regla y compás. Entonces, ellos nos dejan un legado que son los tres problemas irresolubles, ¿sí?, dejados por los griegos, en los cuales menciono los tres, que son la cuadratura del círculo, la trisección del ángulo y la duplicación del cubo, de las cuales la cuadratura del círculo luego fue hecha por Gauss, ¿sí? Seguro todos en el curso de estadística habrán llevado la famosa campana de Gauss en la distribución normal. Y bueno, ahí prácticamente lo que nos dice la cuadratura del círculo es encontrar un lado de un cuadrado que valga la raíz de pi, pues, ¿no? Prácticamente es eso. Y eso lo demuestra, bueno, Gauss. Lo que voy a demostrar el día de hoy va a ser más que todo la trisección del ángulo, que como he sabido, bueno, haciendo los cálculos matemáticos para encontrar la trisección del ángulo, lo que se necesita, pasándolo a ángulos trigonométricos, se genera una ecuación, mediante cosenos, una ecuación cúbica. Y como he sabido, cuando uno realiza la parte de la geometría con lo que es regla y compás, solamente se puede hacer algunas operaciones, que es sumar, restar, multiplicar, dividir y sacar raíz. Por lo tanto, si nosotros tenemos que resolver una ecuación cúbica, por compás y regla no se puede. Mediante el origami sí se puede resolver eso, así que eso es justamente lo que voy a tratar de explicar el día de hoy. Y para ello, bueno, este teorema de la trisección del ángulo es el teorema de Abbe, así lo encontré, teorema de Abbe, en la cual la dirección del trozo de la recta L1, la recta que ahorita vamos a ver, ¿sí? Ahí prácticamente tenemos una hoja de papel en la cual vamos a realizar un doblez por la mitad y después nosotros vamos a volver a realizar otro doblez, ¿sí? De esa manera. Y vamos a colocar a ese doblez como una recta, la recta L1, y vamos a colocar puntos. Ahí en ese momento voy a poner o voy a denotar ese punto como un punto P sub 1 y al otro punto como un punto P sub 2. Ahora lo que voy a hacer es trazar una recta desde el punto P sub 1 a cualquier punto de la línea superior de mi hoja. Y el ángulo que me forma, y esa línea lo voy a llamar una recta, va a ser una recta L2 dibujada en mi hoja, y eso me va a formar un ángulo, L2 con respecto a la base de mi hoja, que le voy a llamar alfa. Entonces, si encuentro alfa, lo relaciono con, supongamos, un ángulo que tenga el tercio de medida, entonces estaría trisecando mi ángulo. Por lo tanto, como ya he sabido por el axioma número 6 que vimos hace un momento, nosotros podemos pasar el punto P sub 1 y punto P sub 2 a ambas rectas. Por lo tanto, al momento de pasar y hacer el doblez, lo que vamos a generar es esa línea de color celeste, al momento de nosotros realizar el doblez. Y una vez expresado todo esto y poniendo o dibujando más líneas, nos va a quedar una cosa parecida a esta, en donde nosotros vamos a buscar algún tipo de relación geométrica, la geométrica euclidiana que solemos usar, para buscar justamente que el ángulo DAP, ¿sí?, se pueda partir en tres. Entonces, ahí lo primero que voy a hacer es darme cuenta que el triángulo B, B' y N es un triángulo isósceles, al igual que el triángulo NA' y NA' ya. Esos dos triángulos vendrían a ser isósceles por la simetría del doblez.
¿sí? Por la simetría de doblez vendrían a ser dos triángulos isósceles. Ahora, si yo llamo a ese ángulo beta, al ángulo BA', el ángulo A', y P vendría también a formarse el ángulo beta. Ahora, como es isósceles el triángulo AN y A', tendría ahí un ángulo beta. Después, lo que también nosotros notamos es que el lado B', va a formar un ángulo, no, perdón, a ver, no, el ángulo A'B, sí, A'B, está bien, me va a formar un ángulo de 90 grados respecto a OA. Entonces, por la simetría vamos a tener que el lado AB' también me va a formar un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, después vamos a demostrar que tanto el lado OP como el lado, a ver, ¿sí? El lado OP va a ser una mediatriz del triángulo AOA, o A', ¿sí? O A', ¿sí? O A', ya está. Y después también vamos a demostrar que, sino que, a ver un momentito, no sé si por acá hay algo para señalar. Sí, ok, entró láser. Y entonces vamos a tener acá, ¿en qué me quedé? Ya listo. Que acá el lado AB' es perpendicular a mi lado OA', y a la vez tendríamos por acá que por simetría, A'B también vendría a ser perpendicular. Y de donde también notamos que esto de acá, tanto el lado OC' como el lado C'B' y B'A', esto de acá vendrían a ser iguales. Por lo tanto, si son iguales y esto de acá, el lado AB' es perpendicular a OA', entonces eso trabajaría como una mediatriz y el triángulo AC' y A' vendría a ser un triángulo isósceles. Por lo tanto, si trabaja como mediatriz, si ese ángulo de acá mide beta, este otro ángulo también va a tener que medir beta. Ese de ahí es un triángulo isósceles, el que está de color verde. Por lo tanto, va a tener que medir beta. Entonces, todo esto de acá se desliga. Recordemos que todo ese ángulo mide alfa. Por lo tanto, ese ángulo 3 beta mediría igual a alfa. Por lo tanto, nosotros podríamos trisecar el ángulo alfa, ¿sí? Bueno, el ángulo beta, perdón. A ver, 3 beta igual a alfa. Ah, claro, tendríamos que beta sería igual a alfa tercios. Entonces, de ahí estaríamos trisecando el ángulo alfa. Y el teorema que habíamos visto hace un momento, que era el teorema de Abbe, justamente nos dice que la dirección de la recta L1, ¿sí? Es la que queda doblada y triseca el ángulo. Eso, bueno, cuando hacen el doblez, el último doblez, ahí la recta L1 va a generar una dirección que justamente va a ser la trisección de mi ángulo. Y prácticamente esa es una de las, digamos, aportaciones que se realizan mediante los axiomas ya mencionados. Y como ello, hay bastantes demostraciones más. He visto también que utilizan hasta teoría de Galois dentro del origami. Y siguen avanzando en todo lo que es teoría de matemáticas, que siguen resolviendo ejercicios mediante el origami, mediante dobleces y mediante medidas. Y hay un montón más de teoremas, pero ahorita recién, bueno, estoy iniciando en la parte del origami, así que de repente ustedes que quizás ya han visto más cosas y más cuestiones de origami, quizás puedan tener una visión diferente de lo que es esto. Bueno, prácticamente eso es todo lo que he tratado de exponer el día de hoy. Espero que, no sé, de alguna manera quizás les haya aportado quizás una visión diferente de lo que es el origami. Y pues nada, eso vendría a ser todo el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, John. Muchas gracias por la exposición bastante ilustrativa. En ese aspecto, creo que nos acerca mediante conceptos previamente que tenemos, bueno, los que hemos llevado algo de ingeniería, presentes, ¿no? A lo que es el origami en sí. Hasta ahora, pues, eres, bueno, de los primeros que ha de repente demostrado algún axioma acá en el grupo. Sin embargo, en algunas otras reuniones previas, cuando he tenido la oportunidad de hablar con físicos, pues, me han hablado también sobre de estos teoremas, ¿no? Que actualmente se abordan en física, sobre la teoría de... un toque, se me ha ido de la mente. Pero la cosa es que es sobre la unión eficiente de las formas para hallar el tema de la materia, ¿no? La unión eficiente de las formas para la materia. Se llama la teoría acuñada por Wolfram. Un toque. Su teoría es
Los modelos de Wolfram, ¿no? Que se usan en física. Es, bueno, cuando en un principio estudié estos modelos tipo algoritmos, no hasta ahorita, pues, de ahí a que yo llegue a demostrar alguno de estos algoritmos, pues, queda muy lejos, ¿no? Sin embargo, es algo que a ver, les muestro, les presento en pantalla para más o menos entiendan lo que intento. Ya, estos modelos justamente. Cuando, por ejemplo, salió reciencito, esto es del anterior año, cuando salió reciencito esto de acá y de que Wolfram había descubierto tipo la teoría del todo, pues todos como que se consternaron, ¿no? En el mundo de la física. Y sin embargo, pues es una teoría que avala de que todo en el universo pues corresponde a una estructura eficiente por la cual se distribuye, ¿no? Hasta ahora, pues, se puede hablar de esta teoría, se puede especular, ¿no? Se puede hablar así, pero de ahí a demostrar una de esas teorías, creo que mi conocimiento en física no da. Y eso es muchas de estas cosas, por ejemplo, son del cálculo vectorial, y eso que he llevado hasta cálculo 3 y por ejemplo, no llegaría a demostrar a ninguna de estas teorías, ¿no? Sin embargo, algo importante que tú has hecho es, digamos, acercarnos mediante un axioma, un poco más simple, cómo se podría aplicar el origami, ¿no? Gracias por eso y creo que nos acerca a una rama importante que no hemos abarcado en Origami Group, que es los axiomas a través del origami. Eh, por cierto, ¿alguna pregunta de parte del grupo que le deseen hacer a Eric? De repente alguna una acotación. Eh, Siéntanse en la libertad, acá no es un espacio abierto, no van a ser juzgados ni nada por el estilo. Dale, Stephanie, te cedo la palabra. Ayer, bueno, buenas noches con todos. Solo que recordar que cuando había hablado en las primeras ocasiones acerca del ADN, justamente hace pocos meses atrás, si mal no recuerdo, fue fines del 2020, habían mencionado que el ADN se hipotetizaba que podría tener una estructura de 4 hélices. Entonces, en ese artículo mencionaban sobre la teoría de puntos y también hablaron acerca del investigador que mencionaste, Wolfram. Y bueno, Wolfman, ¿cómo es? Wolfman, ¿me ayudas? Porque tengo una dislexia excelente. Wolfram. Ya, pero es Wolfram, ajá, Wolfram, este físico, bueno, aportó en parte su teoría de puntos, pues. Entonces, sí llegamos a ver un poquito eso en origami. Creo que lo llegamos a tocar porque es parte de aprender, creo, no hacer los dobleces, ¿no? Así como los pliegues, es importante también definir los puntos hasta que, ¿no? Hacer los trazos. Y es lo que más recuerdo, o sea, es lo que pudimos haber tocado, al menos yo recuerdo y que sí lo llegamos a aplicar, ¿no? Porque me acuerdo que ya vimos que ya se desea hacer lo que son pliegues del ADN, ¿no? Entonces también influyen mucho esos axiomas, ¿no? Y creo que es un buen aporte, ¿no? A que nosotros podamos tener esos conocimientos y quizás en, de aquí a un futuro no tan lejano, pues quizás consultemos a expertos, ¿no? Como yo, ¿no? Otras personas que nos ayuden, ¿no? A tener estructuras más eficientes, ¿no? En cuanto al modelado, ¿no? Sí, muy importante lo que menciona Stephanie. Al inicio, cuando estábamos hablando de justamente de la estructura del ADN, se nos vino, ¿no? Este tema a la mente. Justo estaba en boga la teoría de Wolfram, que es la teoría de hipergrafos, ya me acordé, que habla sobre justamente esto de Ay, los sí, puntos, eso. ¿no? Sí, me acordé. Sí lo llegamos a tocar, creo, Darwin, ¿te acuerdas? Y recién me estoy acordando. ¿Te acuerdas? Y justamente sí estaba en boga y era un tema muy interesante porque supuestamente se bogaba como que ya se descubrió la teoría, la nueva teoría del todo, ¿no? Y en ese aspecto compartían, en algunos aspectos compartían muchas de las ideas que yo ya tenía, ¿no? De cómo tal vez se pudo haber construido el universo a partir de un inicio y ligado a estructuras eficientes que digamos,
produzcan de que sea factible o se pueda dar en la realidad sin interferencia de los medios. O sea, que no sea estorbada por otros, ¿no? Sino que sea la estructura que abarque menos cantidad de energía, ¿no? Para construirse en ese aspecto. O sea, que sea la menor cantidad de energía que pueda dar que esa estructura se construya. Entonces, en ese aspecto, pues sí es importante, ¿no? Es el estudio de estos axiomas. Y si algún día tenemos el lujo de tener, o tal vez este gusto de tener algún físico acá en el grupo, pues pucha, sería hermoso discutir, ¿no? Estos axiomas desde la matemática hasta, aunque sé que los matemáticos y los físicos a veces hay ciertos roces, Sí, ya pero sabes sería que muy hay bronca. bonito. Sí, sé que están de alguna forma divorciados Sí, también en ese aspecto, pero sé que sería muy bonito tener esas dos vertientes, de un físico y un matemático ahí para dialogar, ¿no? Y introducirnos a este mundo. Eh, bueno. sí, porque cuando Eric estaba hablando acerca de, por ejemplo, perdón, cuando John estaba hablando acerca de, había, creo que tres ángulos, ¿no? Que podrían ser, o sea, es como que un ángulo, el ángulo alfa podría ser trisectado, creo, si no me equivoco. Y vi que, bueno, un ángulo estaba como que en 3D y los dos estaban en un plano. Entonces, tener esa visión creo que es importante, ¿no? Si uno quiere hacer estructuras eficientes, ¿no? Y de hecho, esa visión asumo que han tenido los que han planteado el hipotético caso de, de poder, de que existe un ADN de cuatro hélices, ¿no? Justamente por esa proporcionalidad. Ujú. Así es. Bueno, cedemos también la palabra a Joel, está ahí con la mano levantada. Normal, Joel, dinos, ¿cuál es tu punto de vista acerca de esto? Buenas noches, gracias más bien por permitirme, estaba un poquito tarde, está mi trabajo. Bueno, me ha parecido genial, ¿no? La última parte que quiero, escuchar. Por mi parte voy a profundizar un poquito más de esto, pero en sí me toca ver cómo está grabado también, lo veré, ¿no? El video que ha sido, lo van a publicar seguramente. Nada más por lo demás, creo que como todas las sesiones, siempre se aprende algo nuevo. Gracias más bien por la oportunidad y gracias John por la presentación. No, gracias a ti, gracias a ti. Ahorita estoy leyendo ahí a Eric, que comenta que dice que Einstein es más matemático que físico por la teoría de la relatividad. Eh, bueno, bueno, sí, me bien, bueno, una pequeña acotación, pues, ¿no? Creo que hasta donde yo sé, bueno, por lo que comenta este Eric, y es que lo que se da más que todo, creo que Einstein no pudo formalizar su teoría de la relatividad, porque no tenía la noción de matemática. Fue justamente su esposa Mileva, si no me equivoco, Mileva, quien era matemática y ella le ayuda a formalizar a, a Albert Einstein la teoría de la relatividad. ¿Por qué? Porque cuando Albert Einstein se va y le pide ayuda a David Hilbert le da una frase, pues, ¿no? Monumental, que dice que la física es demasiado para dejarle en la mano de los físicos, porque David Hilbert era uno de los enciclopédicos de su tiempo, pues, ¿no? O sea, él se metía a cualquier rama y en todas brillaba. Entonces, eso fue lo que le dijo Albert Einstein. Pero al final, claro, en la competencia, quien al final logró formalizar la teoría de la relatividad sí fue Albert Einstein. Al final, pues, ¿no? Y con eso ganó su fama. Bueno, es hasta donde yo sé, bueno, tampoco tenés que seguir, ¿no? Gracias por la acotación, John, muchas gracias. Sí, ¿no? A veces la matemática tiene, muchos de los físicos tienen este problema y es que en la parte matemática no lo pueden fundamentar muy bien sus teorías y ahí se rompen la cabeza años y años porque a veces simplemente la matemática los contradice y, por ejemplo, en teoría de cuerdas, cuando abarcamos la teoría de cuerdas o la teoría, las teorías actuales, pues difícil que la fundamentación de matemáticas, pues difícil, ¿no? Y ahí tenemos a los mejores de Stanford, Harvard, el MIT, pues debatiéndose, ¿no? A veces el MIT no mucho porque el MIT lo toman como que más técnico, pero, pero sí, también ahí entra una discusión grande acerca de todo lo que abarca, ¿no? La matemática, sí, es importantísimo tener buenos matemáticos para fundamentar todo, es la esencia, ¿no? De ahí hay un meme que estaba viendo la otra vez,
donde está un biólogo, ¿no? Diciendo de que él estudia la vida, y atrás un químico que dice, no, la biología está fundamentada en la química, y atrás un físico que le dice, no, y más atrás un matemático que dice que no, la física tiene bases en la lógica de la matemática. Luego atrás un filósofo que dice que la matemática parte de la lógica de la filosofía. Y más atrás está un epistemol, ¿no? Un lenguaje, uno del lenguaje que le dice al filósofo, no, la filosofía solo es un error del lenguaje, algo así. Y la última parte no la entendí, pero las demás como que sí, sí más o menos entendía la discusión eterna, ¿no? De que de repente una disciplina parte de la otra, sin embargo, a veces creo que el todo es muy importante no solo tomar en consideración las particularidades de cada disciplina, sino la holística, o sea, el todo es más partes, ¿no? Y si bien cada disciplina estudia de forma más precisa los fundamentos de otra disciplina, no es hasta que una disciplina más grande lo abarca completamente, como la biología o la biotecnología, o actualmente o se basa, que la puede hacer aplicable, ¿no? Y ahí está su grandeza muchas veces si bien la idea puede venir de una disciplina anterior, pues son el conjunto de disciplinas que la hacen válida, ¿no? La holística y todo este conjunto de conocimiento. Y así, o sea, en resumen, pues todas las disciplinas son importantes, son importantísimas para el desarrollo del conocimiento, y nada se desarrolla si es que cada una de estas no se desarrolla, pues, ¿no? Y es así. Y muchas gracias, John, muchas gracias a todos los que están presentes el día de hoy. Ya voy a dejar de grabar. Si es que alguien no tuviera una pregunta más acerca del tema. Bueno, si no es así, dejo la grabación. Muchas gracias, John. Repito mis agradecimientos por tu exposición, y espero tenerte tenerte más acá en Origami Group, ¿no? Y a todos y a cada uno de ustedes. Muchas gracias.